Hola chiquillos, ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, los que están acá con lluvia que estén sin novedad y los que están sin lluvia que no tengan mucho frío. Bueno, hoy día quiero hablar un poquito de reproducción asexual de las plantas. Eh, Nosotros lo que hemos hecho durante estos días, hola Diego, buenas tardes. Lo que hemos hecho durante estos días y lo que hemos conversado principalmente tiene que ver con la reproducción sexual. Acuérdense que yo les explicaba cómo era la flor, cómo entraba el polen, hasta el ovario, cómo se fecundaban estos óvulos y se formaba el fruto. Ahora, la semilla tiene información genética de ambos padres, del parental masculino y del parental femenino. Por eso se reconoce que la reproducción por semillas es reproducción sexual. Porque tiene que haber un cruce de gametos femeninos y masculinos. Ahora, existe otro tipo de reproducción, que fue lo que ustedes hicieron el otro día, porque ustedes sembraron semillas y esa era reproducción sexual. Pero también existe la reproducción asexual, que es donde uno reproduce un órgano de la planta que no es una semilla, que puede ser una hoja, un tallo, un tubérculo, un rizoma, etcétera. Lo que ustedes sembraron el otro día fueron bulbillos de ajo. Entonces, finalmente lo que tenían era un clon. Era como si ustedes se hubieran sacado un brazo y lo hubieran enterrado y hubiera salido eh, otro de ustedes, digamos. Ahora, voy a compartir una pantalla para poder explicar más o menos de lo que se trata, lo que vamos a hacer. Pero antes voy a mandarles un link al WhatsApp, eh, que también vamos a hacer eso, considerar esa actividad que es en la clase de hoy. Denme un segundo. Ahí les compartí un link y les voy a compartir ahora la pantalla. Entonces, vamos a ver reproducción asexual. Voy a mostrar una imagen y voy a ir explicando un poquito de lo que se trata. ¿Ya? Ya. Ahí yo estoy agrandando una imagen que, como dice arriba en el buscador, corresponde a la reproducción asexual de las plantas. O sea, es aquella donde interviene un órgano que tiene información genética de uno de los padres. O sea, es una reproducción clonal. Y existen diversos tipos, ¿ya? Por ejemplo, órganos que se van a reproducir. O sea, eventualmente yo puedo reproducir eh, estas partes de la planta que se ve en la imagen. Me voy a aceptar a Cintia que viene llegando. Vuelvo a la pantalla, a ver quién más llegó. Uno puede reproducir cualquiera de estos órganos y va a tener información genética, un clon de la madre. Se llama plantas madre, de donde yo voy sacando órganos para reproducir. Eh, Ahora, algunos tipos de órganos de reproducción asexual. Mira, la primera que aparece aquí a la mano izquierda es una planta de papa, donde lo que yo voy a reproducir o lo que reproduce la planta, mejor dicho, el órgano de reproducción está en una raíz modificada, perdón, en un tallo subterráneo. O sea, no es una raíz modificada la papa, es un tallo. Piensen ustedes cuando las papas se les sobremaduran y ya están como muy viejitas y les empiezan a salir de los ojos, que uno le llama coloquialmente los ojos de la papa, comienzan a salir raíces. De, de un tallo va a salir una raíz, o de una raíz va a salir un tallo.
siempre va a ser igual. No va a pasar que de una hoja salga un tallo. O sea, perdón, que de una hoja salga una raíz, aunque eventualmente eso sí puede suceder. ¿Por qué? Porque las células de las plantas tienen una característica que se llama, que son totipotenciales. O sea, ¿qué quiere decir? Que una célula de hoja se puede transformar en raíz. Entonces, bajo ese concepto, yo podría enraizar hojas. De un tallo puedo sacar una raíz. Entonces, eso es lo que uno hace cuando reproduce estacas o esquejes, las famosas patillas. Ahora, la papa es un tallo subterráneo que se engrosa y se forma este tubérculo. Entonces, cuando uno hace compost, por ejemplo, es súper común que las cáscaras uno las tira al compost y brotan. Eso es más común de lo que ustedes creen. En la otra sección hay una compañera que nos comentaba el otro día que le había salido hasta una mata de tomate en un compost que estaba haciendo. Claro, porque uno va botando desechos, las semillas quedan ahí y están viables y van a germinar porque tienen materia orgánica y tienen humedad. Ahora, otro órgano de reproducción de las plantas son los famosos bulbos. Nosotros el otro día lo que hicimos fue reproducir estos bulbillos, los dientes de ajo, que también es una modificación de hojas. O sea, los dientes de ajo son hojas modificadas, porque en esta parte que tiene el ajo, donde van como insertos los dientes, eso es el tallo, y del tallo sale la raíz. Ahora, también tengo la posibilidad de que sea un tallo subterráneo, un rizoma, que es un tallo que crece, como estoy mostrando en la imagen, de forma horizontal ahí en ese lirio, crece y brota en alguna parte, como el pasto, como la chépica, por ejemplo. La chépica uno la raspa y vuelve a salir porque son tallos subterráneos, son rizomas, son sistemas de raíces. Ahora, si pueden decirle a los chicos que me están hablando por WhatsApp que los acepte, que me esperen un par de segundos para no perder el hilo de lo que estoy diciendo. Después voy a volver a conversarlo, por favor. Y entonces tengo el jengibre, que es un rizoma. Entonces yo eventualmente pudiera en una turba sueltecita sembrar un trozo de jengibre y ahí me va a salir una planta de jengibre. Porque cada uno de los ojitos que tienen estos tallos subterráneos o estos tubérculos da la posibilidad que brote. Ahora, tengo estos tallos también el mismo principio, pero son tallos superficiales. Espérenme un poquito, que hay varios en la sala. Ya. Entonces tenía este concepto del tallo subterráneo que tiene puntos de crecimiento, los ojitos que uno le llama, que eso en realidad se llama yema. Estas yemas que en algún momento van a poder brotar y van a formar una nueva planta ahí como aparece el lirio. Entonces los lirios no se reproducen por papas, como dice la gente, o por bulbos, se reproducen por rizomas. Eso es una buena, es importante saber eso porque en las redes sociales de repente andan vendiendo bulbos de lirio. No, eso no existe, porque los lirios se reproducen por rizomas. O venden, no sé, rizomas de gladiolo, pero si eso se reproduce finalmente por, em, déjeme admitir a alguien. Son otros los órganos de crecimiento. Entonces, es importante conocer esto. Ahora, las plantas de frutilla tiran un tallo superficial. Ese tallo superficial, como aparece acá en la imagen, acá donde dice estolón, ese estolón, que es un tallo que crece, pero muy pegado a la superficie, en un momento toca contacto con el suelo y enraiza. Entonces yo pudiera cortar este tallo que los une y tener distintas plantas. Ahora, la última forma de reproducción es el esqueje, que es la patilla
que usted trata de enraizar. Entonces, las plantas se van a reproducir de distintas formas mediante el órgano que vaya a tener la información genética y que vaya a permitir la brotación y la formación de la raíz. Eh, Voy a volver atrás. Denme un segundo. Ya. Estaba mirando si no había nadie que se hubiera quedado pegado atrás. Entonces yo voy a volver a compartir el archivo que les acabo de enviar al WhatsApp, porque con este información, perdón, vamos a trabajar ahora un ratito aquí en la casa. No, yo no voy a inventar la rueda, o sea, esta información aparece en internet. Yo traté de elegir un archivo que no fuera muy pesado ni muy largo, eh, para que lo pudiéramos ver aquí en clase. Entonces, esto tiene que ver con propagación de especies vegetales, porque cuando uno multiplica plantas, que alguno quiere buscar información o quiere leer, eso se reconoce como propagación vegetal, o sea, como propagar, multiplicar plantas. Ahora, para que hagamos un resumen general, existen dos formas de reproducir las plantas. Vamos a tener reproducción sexual y reproducción asexual. Entonces, mira, acá, por ejemplo, hay un cuadro que muestra todos los tipos de plantas y características. Dice, primero, que las plantas son autótrofos. Eso quiere decir que las plantas son capaces de producir su propio alimento. Ahora, las plantas se van a clasificar, para resumir y encerrar todo lo que hemos conversado en estos últimos días. Las plantas se clasifican en plantas con flores y en plantas sin flores. Yo voy a poder reproducir por semilla las plantas que tienen flores. Ahora, hay plantas con flores que también, perdón, plantas sin flores perdón, plantas con flores que también se pueden reproducir por otros órganos vegetales. Entonces, dentro de esta división, gran división que existe en el reino vegetal, las plantas sin flores, por ejemplo, son las plantas hepáticas, los musgos y los helechos. Si yo quiero reproducir un helecho, voy al bosque y yo me traigo un trozo como de raíz, digamos, raíz con plantas, con hojas, con tallos, eso lo pongo en un sustrato y va a enraizar y va a crecer. Los helechos no florecen, tienen en sus hojas un sistema de reproducción como por espora, o sea, es una mezcla entre planta y hongo, un sistema muy primitivo de reproducción. Ahora, después tengo las plantas con flores y las plantas con semillas. Déjenme aceptar aquí a Alejandro. Entonces tengo esta división de plantas con flores y con semillas. Ahora, estas plantas pueden ser angiospermas, que son plantas que tienen ovarios y frutos, o gimnospermas, que son plantas que solo tienen frutos. Simple. Ahora, se entiende entonces que las plantas van a tener estos tres órganos principales, que son la raíz, el tallo y las hojas, que pueden o no pueden tener flores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este es un apunte, empieza acá, bueno, yo vi las primeras páginas, aquí habla de los tipos de reproducción, para resumir y cerrar esto y seguir avanzando con la materia. Los tipos de reproducción sexual, que es lo que conversamos el otro día de las flores. Quiero que se enfoquen en la reproducción asexual, porque la mayoría aquí tiene intención de hacer huerto para comer, pero también es importante que alguien quiere tener un huerto ornamental, por ejemplo, reproducir rosas.
Las rosas se reproducen por patilla. Si quiere tener flores de corte, hay unas que son por vulva y unas que son por rizoma. Si alguien quiere mantener un pasto, también es importante, porque depende del tipo de pasto, va a ser si este se va a ir regenerando solo o va a necesitar que yo esté haciendo una resiembra constantemente. Entonces, ¿usted qué es importante esto? Ustedes van a leer el punto 2, lo que tiene que ver con reproducción asexual. De lo que estoy mostrando acá en la imagen, aparece un cuadro comparativo, que es lo que marca las diferencias entre un tipo de reproducción y otra. Perdón. Y habla un poquito de la reproducción asexual, donde aparecen aquí unas imágenes que yo quiero que analicen. Entonces, yo les acabo de mandar, se los mandé hace unos minutos a él, apunte al WhatsApp para que lo puedan revisar. Voy a dejar de compartir. Se escucha bien, chiquillo, porque veo que parece que hay alguien que está como con problemas con la conexión, con el internet. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, ya. Sí, Ya, todo bien Sí, se el escucha audio. bien, todo bien. ya, genial. Porque ahí estaba mirando, me llegan los WhatsApp y algunas personas que están con problemas. Entonces voy a repetir. Yo les mandé este archivo al WhatsApp. Entonces la idea es que ustedes lo lean y enfóquense en lo que tiene que ver con reproducción asexual. La reproducción sexual ya la conversamos, ya vimos que era por semilla, que había intervención de gametos femeninos y masculinos, que se fecundaba el óvulo y este óvulo fecundado hacía que se formara este fruto. La importancia que tenía para las hortalizas de fruto, o sea que hay una buena floración para yo poder tener frutos. Pero vuelvo a este concepto, no todo es plantas de comer, plantas comestibles. Hay un negocio grande con la propagación de plantas. A lo mejor yo tengo el espacio y solo voy a vender almácigos o solo voy a vender plantas de hortensia, voy a multiplicar plantas de lavanda, las voy a vender chiquititas, voy a hacer arreglos de plantas. A lo mejor quiero dedicarme a las suculentas también, eh, o los cactus, que también tienen reproducción por estos hijuelos que te permiten ir multiplicando las plantas. Entonces, quiero que lean este apunte, no es muy largo, no es muy pesado, y que conversemos después de este cuadro comparativo, si hay alguna duda, para que cerremos un poquito la teoría. Sí, las alocacias igual. Eh, a veces las plantas con flores, mira, a veces las plantas con flores, la semilla cuesta mucho germinarla, porque en forma natural, esa semilla tiene que pasar por un proceso, por ejemplo, de que absorban frío, o de que se rompan cubiertas protectoras, o que pierdan eh, cubiertas ácidas, que impiden que la semilla pueda germinar bien. Ahora, los métodos de reproducción asexual son mucho más rápidos y te aseguran de que tú, la planta que vas a conseguir, tiene las mismas características de donde la sacaste. Por ejemplo, si las rosas son rojas y yo enraizo una patilla, esas rosas que voy a tener van a ser rojas, porque estoy reproduciendo un clon. Ahora, las hortalizas también se pueden reproducir de esa manera. Entonces, todo va a ir en lo que ustedes quieran hacer y lo que sea más apropiado. Porque a veces uno quiere hacer como cosas extrañas y bueno, se pueden hacer, pero es muy largo el camino. Por ejemplo, lo que yo les decía ahora, las papas se reproducen por un tubérculo, ¿no es cierto? Ese es el órgano de reproducción. Entonces, si ustedes van para el sur, o bien, perdón, si ustedes vienen para el sur, acá la gente cuando siembra papa no siembra una semilla, siembra una papa semilla, que en algunas partes también le llaman la famosa papa chanchera, porque es una papa muy chiquitita. Ahora, siembran una papa, porque lo que va a brotar van a ser los ojos, las yemas de esa papa, y eso va a dar origen a una nueva planta. Ahora, esa planta va a crecer, va a llegar a su etapa de reproducción sexual y va a florecer. Ahora, cuando la planta florece,
da una semilla, pero pucha que es largo hacer reproducción por semilla las papas. La semilla de la papa es como, a ver, ¿cómo a qué se asemeja? Es como una bolita, como una pelotita negra, como una mostacilla de estas que se le echan a las tortas, un poquitito más grande negra. Así es la semilla en forma natural. Imagínate el trabajo que sería, se puede, pero es más largo la vuelta, digamos. Yo el otro día, a ustedes parece que fue que les mandé unas fotos de unas papas moradas de un centro de investigación acá en Osorno, de línea Remewe. Ellos están multiplicando y haciendo cruzamiento y mejoramiento con distintas variedades de papa. Entonces, cruzaron como una papa morada chilota, eso bueno, lo hicieron en Estados Unidos, en realidad. Tomaron una papa morada chilota y la cruzaron con una papa redonda, normal. Entonces sacaron una papa redonda morada. Y eso tiene una amplia aceptación ahora en el mercado de los snacks. Estas papas picas, que son moradas, es esa, son como esas variedades nuevas. Ahora, ¿cómo las reprodujeron? Porque sembraron la semilla de la papa, no el tubérculo. Entonces, en flores ornamentales pasa lo mismo. Yo puedo hacer plantas de rosa con la semilla que da la flor, pero la vuelta es larguísima. Entonces, cuando tú reproduces estos otros órganos vegetales, ya avanzaste. Hay un comentario en el chat. A ver, voy a volver ahí a mirar. Ya no. Pensé que había sido un comentario a lo que estábamos conversando. Yo estoy ganando tiempo, que era lo que hablábamos el otro día. No sé si recuérdenme si fue con ustedes o no, cuando hablábamos de los injertos. Entonces me decían que los injertos, ¿qué tipo de reproducción era? Y el injerto es reproducción asexual. Lo que pasa es que yo estoy, claro, porque estoy tomando un clon, o sea, estoy tomando una patilla, una púa, una yema, y la estoy poniendo en otra planta para cambiar a lo mejor la variedad. Pero yo ya tengo el tronco, ya tengo la raíz, y lo que estoy cambiando solo es una rama, un brazo de la planta. Entonces es mucho más corto el proceso para llegar al espino, digamos, para tener, no sé, una nueva, cambiar la variedad de durazno, tener una, que salgan manzanas de otro color, o tener una planta versus si yo la germinara desde cero. Entonces, bueno, les dejé ese archivo, les voy a dar unos 10 minutitos para que lo lean y después lo podamos comentar. Nosotros, a algunos les llegó lavanda, a otros les llegó otra planta que es como un helecho, como ese estilo. La idea es que podemos la lavanda, pero sí, cuando llegue la turba, vamos a hacer esto. Vamos a podar la lavanda para que siempre tenga flor y vamos a tratar de enraizar un esqueje. Un esqueje es la ramita cuando está verde y una estaca es la ramita cuando está café. Entonces vamos a tratar de hacer un enraizamiento de estos esquejes para que ustedes vayan multiplicando plantas, porque ustedes van a tener el almácigo, pero en algún momento van a tener que seguir replicando, ¿ya? Y por si a alguien le interesa enraizar tener plantas ornamentales, para ir renovando su jardín también le va a ser. Entonces les voy a dejar 10 minutos, chiquillos, para que lean ese apunte y a la vuelta les voy a hacer algunas preguntas para que prendan sus cámaras, podamos trabajar bien la actividad y resolvamos dudas y consultas que tengan con respecto al tema de la propagación asexual de las plantas. Entonces, si hay alguna duda ahora, alguna consulta, no, ya, entonces no les quito tiempo, tengo las 20:29, 20:30, 20:40, los hablo para saber si leyeron bien la duda y podamos conversar de este apunte que piensan sí. Ya chicos, los dejo.
Profe, no se escucha nada. Ahí sí, ahí sí. ¿Me escucha? Y ahora sí se escucha. Ya. Las plantas, como organismos vivos que son, en algunos momentos de su vida pasan por periodos de estrés. Las plantas, por ejemplo, se estresan porque tienen mucha agua. La planta se estresa porque estuvo expuesta a mucho sol. La planta se estresa porque hacía mucho frío. La planta se estresó porque la atacaron los insectos. Uno es como para la risa, es decir, las plantas están estresadas, pero fíjense ustedes, por ejemplo, cuando trasplantan una planta, a veces como que tiende hasta a marchitarse y se empiezan como a caer las hojas y con el paso de los días ya se activa. Con las heladas, con el calor, chiquillos, las plantas no pueden estar a pleno sol, va a depender, porque tú pensáis en agricultura normal, en el campo, los tomates, las lechugas están a campo abierto a pleno sol, pero siempre estuvieron adecuadas a estar ahí. Desde que fueron al máximo y las trasplantaron, toda su vida ha pasado en esas condiciones. Ahora, con un solazo grande o una helada fuerte, claro que se pueden morir o detienen el crecimiento. Entonces, ahí aparecen estos RUCAM, estos productos que se llaman bioestimulantes. Fíjense, ahí hay una línea completa. Potasio, que activa, es como la energía de las pilas. El mix, que son estos energía de fácil consumo. Magnesio para que se active la clorofila. El boro para que se forme el tubo polínico. El calcio para tener frutón más firme. El fierro también tiene que ver con en la formación de la clorofila junto con el magnesio. El RUCAM LMW, que ese yo le tengo mucha fe, porque este producto dice que, ahí lo voy a agrandar, dice, estos productos estimulan las funciones biológicas y enzimáticas de la planta. Entonces le entrega aminoácidos, energía rápida para que pueda producir materia seca, o sea, para que pueda crecer. En resumida, en el mercado afortunadamente existe una gran variedad de productos. Los tripac, como me preguntaban, funcionan para agricultura normal y los productos de agricultura normal pueden sustituir los tripac. Lo importante usted es que vea el contenido que tiene el envase del tripac, si es de crecimiento vegetativo, si es de engrosamiento, si es de floración. Y en base a eso, eventualmente uno puede optar a productos que tienen menor costo en el mercado y que cumplen la misma función. Eh, no sé si ahí respondo un poco la consulta que hacía, me parece que era Daniel, con respecto a lo que me preguntaba Daniel, o sea, Diego. No sé si hay alguna duda o alguna consulta, o repito un poquito lo que estaba hablando, porque vi que parece que no se escuchó en un momento como que se cortó el audio, o Sí, vamos bien, profesora, no se escuchaba nada al principio. ¿Podría repetir? ya. Que alguien preguntó en el chat por los tripack de crecimiento, que como su nombre lo dice, es un set de tres productos, de tres botellitos, de tres frasquitos, que vienen divididos según la fase de crecimiento que tienen las plantas. Entonces van a haber unos que corresponden al crecimiento. El compañero que preguntó quería saber si esos tripacks que se ocupan como para plantas ornamentales sirven también para plantas de consumo, plantas comestibles. Y yo le decía que la respuesta era que sí, porque finalmente eso es un producto, una formulación que tiene los nutrientes específicos para cada etapa de desarrollo de la planta. La planta pasa por periodos como de niño, joven, adulto, vejez, igual que los humanos, o sea, es un paralelo, pero biológicamente más o menos esa lógica, porque cuando tú siembras una semilla y sale un almácigo, eso vendría siendo como la etapa infantil de la planta. Y después la planta va a crecer, se va a llenar de hojas.
Después va a venir, eso es una etapa de crecimiento vegetativo, o sea, como que todavía la planta no entra a la pubertad, solo está creciendo nomás, solo tiene hojas, solo tiene ramitas. Y en algún punto la planta va a entrar a su etapa reproductiva y ahí va a empezar a florecer. Entonces, va a depender, porque estos chipac vienen completos, vienen hasta la floración. Va a depender, si- ¿de qué va a depender si los uso todos o no? Todos las botellitas, hasta el punto que yo necesite cultivar la planta para comerme. Si yo voy a hacer lechuga, que yo le freno el proceso cuando está en crecimiento vegetativo, ¿para qué voy a ocupar todos los productos si no voy a llegar a la flor? Ahora, si yo voy a tener ají, que lo que voy a cosechar va a ser un fruto, claro que la planta tiene que pasar por todos estos procesos, por el crecimiento vegetativo, donde va a ser rama, donde va a ser hoja, una parte donde va a ser un engrosamiento y se va a fortificar la planta, y una etapa final donde va a florecer. Y con el florecimiento viene el- la fecundación del óvulo y la formación del fruto. Ahora, lo que yo decía y cuando mostraba estos productos, estas imágenes, tenía que ver que a veces esos tripacks que los venden en distintas empresas del mercado, los venden por internet, ustedes buscan ahí como por Mercado Libre también aparece, a veces son más caros porque te venden la marca comercial. Yo no sé, como que te vendieran, mira, ya voy a poner un ejemplo bien loco, pero yo sé que me lo van a entender. Yo cuando llegué acá al sur, estaba acostumbrada que ya en San Fernando vivía al lado de la planta del ENAP y compraba siempre el gas abastible. Y como me quedaba en la esquina de la casa y me prestaban el carro, nunca probé otro gas que no fuera el abastible. Llegué acá al sur y el tarro de gas que allá, no sé, costaba 20 lucas, aquí costaba 30, el abastible. Y yo veía que el Lipigas costaba 20. Entonces, un día un amigo me dijo, pero si al final es lo mismo, es el mismo gas, porque lo van a envasar a la misma planta. No hay una planta de abastible, una de Lipigas o una de gas, es la misma planta. Y yo ahí dije, claro, me hizo bastante sentido, porque a veces uno paga la marca nomás de los productos comerciales, cuando el contenido es el mismo. Entonces, cuando yo les mostraba estas imágenes de estos productos RUCAM, eh, que son bioestimulantes, que no es lo mismo que un fertilizante, porque el bioestimulante lo que hace es activar el metabolismo, activar el sistema hormonal de la planta, darle energía para que trabaje mejor. Una cosa es dar alimento y otra cosa es que la planta tenga energía para alimentar. Porque la planta puede tener mucho alimento, pero si la planta está débil, tiene un metabolismo reprimido, si está estresada, por más alimento que tenga, la planta no se va a alimentar. Entonces es importante el uso de estos bioestimulantes. Ahora, ustedes pueden cotizar en el mercado lo mismo que dicen estos tripacks de crecimiento, engorde y floración, o de fortalecimiento y floración, buscarlos en la tabla nutricional, o sea, el contenido, los ingredientes que tiene y en base a eso a lo mejor comprar un producto mucho más barato en el mercado y que cumple la misma función. Ahora, yo les recomiendo harto los bioestimulantes. Nosotros vamos a hacer bioestimulantes, yo creo que la próxima semana ya deberían llegar los sustratos, vamos a hacer almácigo. De la semana que viene a la siguiente vamos a hacer algunos fermentados caseros que funcionan como bioestimulantes, porque así uno, bueno, no gasta, digamos. Pero hay algunas plantas que uno fermenta que las puede aplicar en el riego o aplicar con el atomizador de mano, que hacen esta función de battery, de Red Bull, de estas monsters que se toman los chiquillos hoy en día y que dejan a la planta como, le activan el metabolismo y la planta puede nutrirse mejor porque está mucho más activa, está mucho más sana. Eso era para responder la pregunta que se había hecho en el chat hace un rato atrás. No sé si hay alguna duda de eso y no sé si quieren comentar ustedes o comento yo algo de lo que vimos en el apunte que leyeron. ¿Lo leyeron todos?
Sí lo leímos todo, pero es prácticamente lo mismo que está explicando usted, que es de que existen dos tipos de reproducción, que es el asexual y el sexual. Uno que es por semilla y otro que es por tubérculos, por trasplantes y eso. Por otro órgano de la planta. Mira, voy a compartir unas Claro. imágenes del mismo apunte. Mira qué entretenido, porque ahora esto te amplía las posibilidades para reproducir plantas. Si alguno tiene espacio y puede comprar o comprar plantas de espárrago, yo se lo recomiendo. Porque el espárrago es una planta que puede vivir hasta 12 años, que queda viva porque se reproduce como finalmente como por rizomas. Y esos rizomas quedan vivos en la tierra y brotan en primavera. Entonces, ese brote es el que uno corta y se come como espárrago. Una planta muy noble. Si alguno quisiera experimentar con el espárrago, te lo recomiendo. Ay, me encanta el espárrago. Plantemos Sí, sí, espárrago. mira, sí, mira, venden semillas. Bueno, hay semillas de espárrago y donde tú empezáis el proceso desde cero, o sea, que germina la semilla para que se forme la planta. También yo he visto que venden como rizomas de espárrago o venden las plantas de espárrago en las ferias, siempre uno encuentra esas cosas. Si hay alguno que esté pueda verlas por internet o alguien que esté, no sé, en la zona central, porque si digo que en las ferias libres en la zona central, para la primavera, venden plantas o venden almácigo. Y el espárrago tiene esa propiedad, entonces en el verano la hoja es una hoja grande, crece como un helecho, pueden medir hasta 1,5 metros de alto esas hojas. En el otoño esas hojas se caen y tú veis que el suelo está pelado. Y en primavera empiezan a salir los tallos desde el suelo, empiezan a brotar desde la raíz. Es muy entretenido el sistema del espárrago y son plantas muy longevas. Si alguien quiere, y cada año van dando más. Ese es el chiste, igual que las alcachofas. La alcachofa este año dio 2, la planta el próximo año dio 4, 8, así llega un punto que no hay capacidad de comerse las cosas. Hay que empezar a regalar. Entonces, mira, ahí estas imágenes que aparecían en el apunte son súper interesantes porque muestra cómo se reproducen sexualmente, pero visual. Lo primero que tienen acá es la división de matas, donde tú tomas, por ejemplo, esto funciona bien en el cibulet. Si alguien se compra una plantita de cibulet y quiere compartirla con otro, divide la planta, ¿ya? División de mata o le saca como un terrón con raíz y hojitas y todo. Y eso después va a ir haciendo puntos de crecimiento abajo y va a ir tirando brotes de nuevo. Ahora, el cibulet tiene como el mismo principio del cilantro y del perejil. Son de varios cortes. Tú la cortas, crece, lo cortas, crece, lo cortas, crece. Si la planta llega a ser flor, como que para el proceso. Entonces, son plantas que uno puede tener como en la cocina y siempre estar sacando. Eh, el cilantro, por un tema práctico, lo sacan con raíz para venderlo. Pero fíjense que el perejil no. ¿Por qué? Porque si lo arrancan con raíz, pierden la planta que está viva en la raíz y va a volver a brotar. Entonces el perejil se demora un poquito en germinar, es un poquito lento, pero el chiste que tiene es ese, que pueden tener una planta eternamente, mientras no haga flor. Ahora, esa es una forma muy común de reproducir de manera sexual. Ahora, los otros son los tallos subterráneos, los rizomas o los estolones. Lo que ven acá arriba son rizomas. Fíjate que es como una papa larga, un tallo grueso, una raíz gruesa, que en algún punto brotó. Entonces yo puedo cortar ese rizoma y cada uno de esos trozos lo voy a ir trasplantando. Ahora ese rizoma del suelo va a crecer y va a salir otro más, y otro más, y otro más, y así eternamente. Mismo principio acá con los estolones de las frutillas. Entonces, cuando en primavera empieza a florecer la frutilla, tira unos tallos que tienen una flor, tira un tallo que tiene una hoja, y tira un tallo que se transforma en un estolón, porque ese tallo no viene con hoja por lo general, y lo que hace es pegarse a piso.
Esas yemas se estimulan a formar raíz porque están en contacto con la humedad y forma esta raícita. Entonces, cuando venden plantas de frutilla, lo que venden son estos estolones cortados. No venden una planta que venga de semilla. Ahora, miren que son inteligentes las plantas, porque la frutilla sabe, como especie, que el porcentaje de germinación que tienen, perdón, ella sabe como especie que el porcentaje de germinación que tienen sus semillas es muy bajo, está cerca de un 10% la germinación de la semilla. 10, 15. Ahora, ¿qué hace la planta para asegurar la reproducción de la especie? Viene y forma este estolón que enraiza y se forma una nueva planta. Espera un poquito. Estaba llamando la mano que aprieta. Ahora tengo esto otro que es lo que la gente comúnmente conoce como estaca o como esqueje, la patilla, que es este órgano vegetal. Entonces, la estaca yo les dije que era madera leñosa y el esqueje es madera verde. Hay algunas que enraizan más, es más fácil por estaca o por esqueje. No sé, los cardenales ubican esas florcitas que son como bien fragantes, son como un pomponcito. Los cardenales enraizan súper rápido como esqueje. Aparte que el cardenal es una planta súper noble. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno corta una parte de la rama con yemas. Esos globitos que se ven ahí en la imagen, están junto al tallo, esas son yemas. Esas pueden transformarse en raíces o pueden transformarse en hojas. Ahora, la raíz va a salir de abajo, entonces, donde está la herida. Y esa yema va a brotar y se va a transformar en una hoja. Ese tallito yo lo entierro en un sustrato que sea liviano, por eso era importante la turba que llegara, porque la turba es liviana, no es pesada. Y eso permite que de este órgano, que ya es un órgano leñoso, que está viejo, pueda, por la herida, formarse esta raíz. Y ahí ustedes van a tener un clon. El mismo principio aplica acá para el esqueje. Entonces se corta una rama con hojas y yemas y esa rama se entierra. Entonces, la falta de luz, la humedad y el contenido de materia orgánica que está presente en el sustrato van a estimular a que se forme la raíz por esa herida que se formó cuando yo hice el corte. Que esos son los métodos de reproducción de plantas más populares y más conocidos que hay. Ampliamente difundidos por todos, porque todos nos hemos robado una patillita de ahí por alguna parte con la finalidad de enraizarla. No sé si hay alguna duda o alguna consulta de esto que estábamos viendo recién. No, a mí me quedó claro. Gracias. Clarito, clarito, ya, porque estos, mire, van a poder llenarse de plantas, van a poder transformarse en la señora de las plantas, porque donde vean una planta ustedes se pueden realizar hasta una hoja. Yo voy a Escuchar la mandar una foto de aloe unas vera, plantas. Dígame, dígame. o a los trasplantes colocarle aloe vera para ayudar a la enraizamiento. Eh, la aloe vera aparecen hartos tutoriales em, como una buena técnica para enraizar. O sea, como poner la patilla, el esqueje o la estaca en un trocito de aloe vera y enterrar. Yo no le tengo mucha fe a la aloe vera porque lo he probado y tengo por lo que mi experiencia, a lo mejor, no sé, por el clima acá en el sur, vaya a saber uno, me resulta mejor el riego con agua de lenteja. Las lentejas tienen auxinas. Las auxinas son las hormonas que forman la raíz. Entonces, eso me ha funcionado mucho mejor que la aloe vera. Ahora, ustedes pueden dejar enraizando, que lo vamos a ver en unos videos más de vuelta comerciales, ustedes pueden dejar estas patillas en agua y,
y estimular a que se forme la raíz cuando la patilla está en el vasito con agua. Y esa es una técnica de la abuelita, y a la abuelita siempre le funcionaba. Entonces se sacaban una patilla de alguna parte, la dejaban en un vaso con agua y solo se empezaba a formar la raíz por la herida. Y ahí cuando ya tenía raíz, la trasplantaban. Ahora eso uno lo puede reforzar con unos granitos de lenteja. Pero mira, la literatura sí, dice que sí funciona la aloe vera. Em, Hay hartos videos tutoriales, pero yo de mi experiencia personal a mí no me resultó. Quise enraizar unos esquejes de salsa parrilla y no me resultó. No sé si que a lo mejor yo cometí algún otro error, pero no tuve el resultado que esperaba. Pero sí lo tuve con el que fui regando después en este sustrato donde puse otros esquejes de salsa parrilla y eso sí me funcionaron. Pero en todos los casos, yo les recomiendo ver buscar en el mercado enraizantes. Hay unos potecitos de 100 gramos, de 200 gramos, que se llaman enraizantes. Ustedes los pueden, por ejemplo, en el home center, donde está la parte de jardinería, ahí los pueden buscar. Entonces, Profe, la patilla, dígame, yo tengo aloe vera en el patio y crece como la mala hierba igual. sí, porque se viene creciendo de abajo, Sí, porque es yo como el quiero sacar, agave. mire, la verdad quiero sacar todo eso que tengo ahí porque es mucho el espacio que ocupa y ahí hacer como un huertito chiquitito con las cosas. Ya, ahí con él vaya a tener una misión grande porque funciona igual más o menos que el agave americano. Eso queda vivo de la raíz y vuelve a brotar, vuelve a brotar, vuelve a brotar, vuelve a brotar, vuelve a brotar. Claro, si es así, Entonces, mira, ahí podríamos ver a lo mejor la estrategia de quemar, de tirar, de que tú saques la mayor cantidad de planta con la mayor cantidad de raíz y donde quedó el hoyo y sigue quedando raíz viva, tirar agua caliente, pero no caliente, agua hirviendo. Porque hay que tratar de matar esa raíz de alguna forma para que no vuelva a salir. ya entiendo. Eh, la idea, mira, la idea es no llegar a la estrategia química, Mm. porque hay herbicidas químicos que van a matar todo, pero la idea es no llegar a eso. Entonces, a lo mejor probar con agua hirviendo. Ángela está levantando la mano por ahí. La veo que... Tengo, Profe, tengo Ángela, una, consulta. Yo tengo diga, un, tengo en el antejardín, tengo un pasto que venía, bueno, yo arriendo la casa, venía un pasto en la casa, pero el pasto, la raíz del pasto llega hasta debajo del cemento. Y lo traté de sacar todo así tirándolo, pero no, volvió a salir y vuelve a salir. ¿Cómo puedo sí. sacar eso? Porque no es un pasto común y corriente. Y no es un pasto agradable como que digamos, mejor si no puedes contra el únete. No, es de ese como Ya. que pasto que parece maleza y no es como pasto bonito. Y es duro. Mira, lo que pasa es que Sí, los pastos, bueno, ayer hablaba con el otro grupo, los pastos son plantas muy primitivas. Y los pastos tienen flores, hay algunos que tienen flores y otros que no, pero son flores que son súper poco atractivas para los insectos, que casi ni se ven. Entonces la planta hizo este otro sistema de reproducción que es por rizoma, lo que hablábamos, veíamos ahora en el apunte, se reproduce por la raíz. Entonces usted lo raspa y sale con más fuerza. Y el lo problema, raspa profe, es que el problema es de que nos falta el perrito que, bueno, le dan por hacer en ese pasto. Entonces yo realmente necesito matar el pasto ese. ¿Cómo lo saco? mira, hay una técnica antigua que igual resulta que es donde los perros orinan en el pasto, echar vinagre. Como que ahí le cortáis su aroma con el que marca. Y lo otro es que si no logras hacer un hoyo donde saque toda esa raíz, como lo que le decía recién al compañero, quemar, tratar de raspar, de llegar a la raíz que se vea como viva y quemar con agua hirviendo. Porque si la raíz queda abajo va a quedar viva y en algún momento va a volver a salir, va a volver a salir, va a volver a salir. Esos son estos métodos de reproducción, estos rizomas. Ahora, estrategias químicas hay, pero a lo que me refiero con estrategia química, a un herbicida químico, un matamaleza químico.
El tema es que son tóxicos, que van a estar restringidos a lo mejor de salir al patio por una cierta cantidad de horas, que van a comprar un litro para ocupar 20 centímetros cúbicos. Entonces, traten de ir buscando una alternativa. Ahora, lo que también se puede hacer con el pasto y con el aloe vera es en verano, cuando haga mucho calor, uno pica el suelo. De ahí les voy a mandar un apunte, mañana lo voy a descargar y se los voy a mandar. Uno puede picar el suelo, unos 20, 30 centímetros, 40 centímetros si es posible, y le da un riego fuerte. O sea, que se mojen esos 40 centímetros, que se mojen esos 30 centímetros. Y una vez que se hace eso, se tapa con un nylon negro. Ahora, ¿cuál es el principio? El nylon negro va a absorber calor y va a calentar el agua que está en el suelo. La va a hacer prácticamente hervir. Y esa temperatura va a destruir esos rizomas que quedan vivos o esas raíces que quedan vivas. Ahora, ese es un proceso que se va a demorar por lo menos un mes. Tienen que hacerlo en pleno verano. Después el suelo queda duro, se compacta, pero se cumple la función porque después ya es más fácil trabajarlo. Es sacar las raíces muertas y volver a empezar de cero. Pero esa es una muy buena técnica. Si alguien la quiere buscar, se llama solarización. Los voy a escribir aquí en el chat. Profe, Dígame. ¿y el plantar otra cosa encima no servirá? Es que la raíz va a quedar viva abajo igual. Entonces, le voy a poner otra planta encima que tiene una raíz mucho más chica que la raíz que ya está en el suelo y en algún momento van a empezar a competir. Entonces, va a volver a salir y vaya a tener la planta nueva que pusiste con brotes del otro pasto por al lado. Porque no es, uno pensaría como que se lo come al sembrar otra cosa y no es así, pues van a empezar a convivir. Y ese pasto que tú ya tienes, que está acostumbrado ahí, que ha hecho resistencia, que ha aguantado podas, que debe tener una tremenda raíz, va a volver a brotar. Entonces ahí hay que, a partir de cero, matarlo de alguna forma y empezar a cultivar de nuevo. Ahora, yo le tengo harta fe a la solarización. Es una técnica antigua, pero que funciona súper bien. Y el suelo queda desinfectado porque se muere todo lo que hay ahí. Se mueren los hongos, se mueren insectos que hayan, y se mueren también estas malas hierbas que a uno le dificultan el cultivo. También ahí se lo dejo para el compañero que tenía el problema con el aloe. Esta técnica funciona re bien porque finalmente yo necesito matar todos estos órganos de crecimiento que están vivos en el suelo. No sé si hay más dudas, chiquillos, más consultas como para que hagamos un recreo. Profe, otra Digan, consulta. Yo quiero, he intentado sacarle patillas a la, necesito hacer una enredadera. De estas plantas que se hacen enredadera, ya, ya, pero no me, le saco las hojitas a las enredaderas que he visto en la calle, las he puesto en agüita para ver si me tiran raíz, pero no hay caso. ¿Cómo yo puedo mira, hacer para poder plantar eso? mira, busquemos ahora que va a llegar el sustrato, saca patillas, pero no le saquen las hojas. Déjala, ¿Qué parte corta tengo que sacarle? una ramita, una Una rama rama, entera. sí, unos 20, unos 30 centímetros, tampoco tan grande porque va a ser mucho trabajo para la planta. Entonces tú dejáis unas ramitas de unos 30 centímetros que tengan unas 6 y unas 8 hojitas. ¿Ya? Y uno saca un par de hojas, la parte de abajo, lo que va a enterrar, y el resto lo deja con hojas hacia arriba, porque alguien tiene que seguir trabajando igual. Entonces, si tú le Mm, sacas todo, nadie sigue trabajando. Las hojas son las que trabajan. Y eso lo podemos tratar de enraizar con el sustrato que va a llegar, la turba con la perlita, en botellas plásticas desechables. Porque esas enredaderas hacen harta raíz, ¿ya? hacen harta raíz. Yo enraizado así, ni siquiera en sustrato, en la tierra nomás, las enterraba y brotaban. Y ahora primavera es buena fecha para hacerlo, o sea, cortarlas ahora
para que se adecúen al suelo durante el invierno o al sustrato y después las trasplantes en primavera. Entonces, busca para la próxima clase, para el jueves, de esas mismas ramitas que tenía, que hay tratado de enraizar, de esas mismas enredaderas, si puede, ¿Ya? si tiene tiempo, mande fotos al chat y tratamos de hacer cuando llegue el sustrato. Dijeron que el sustrato tenía que llegar esta semana. Y ahí tú la enraizáis en estas botellitas plásticas, ponéis una patillita, digamos, por botella, y ese sustrato que es liviano, que es friable, que tiene buena materia orgánica y todas las anteriores, te va a ayudar a formar raíz. Entonces después en cada botellita vas a tener una planta distinta. En raíz son súper rápidos, pero son como carne de perro, como diría mi papá, enraizan a lo bruto. Todo este sistema que uno les hace como más amigable de la agüita, para que forme la raíz más blanda, no lo pescan mucho, es como que tienen más eh, adherencia a enraizar en sustrato, pero funciona. Entonces durante la semana si tiene tiempo y ve por ahí, tome fotos y me las manda al WhatsApp. Y ahí ya después cuando llegue el sustrato podemos decidir bien y definir bien cómo lo podemos hacer y de repente alguien más se entusiasma y lo quiere hacer. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, ya, ahí me mandaron una foto y una pregunta que la voy a ir durante el recreo, la voy a revisar bien. Y unas fotos que estaban con hongos. Mira, para mi opinión personal no es normal. Esto tiene que ver con que había muy baja temperatura, había un exceso de humedad y poca iluminación. Esos son como los tres factores que propician el desarrollo de los hongos. Ahora, también hay que pensar que esa cáscara de nuez no estaba compostada, estaba molida nomás. Entonces, a lo mejor son hongos que estaban en la cáscara de nuez, que con el agua se activaron. Era una de las posibilidades que podía pasar, porque esa cáscara de nuez que llegó estaba molida nomás, no estaba compostada. Cuando se composta, ahí mueren microorganismos, pero cuando no pasan por ese proceso queda. Ahora, ¿el poroto germinó o no germinó? Y eso me gustaría saber. Yo miré unas fotos que estaban como con una película de hongo encima, pero no sé si el poroto habrá germinado o no. Sí, sí germinó. Ya, Ángela, trata de poner ese poroto más al sol, no sé, a lo mejor lo tiene muy lejos de alguna ventana o lejos de la radiación solar. Carolina, la veo con su manito arriba por ahí. Sí, el del hongo fue mío. Era el El hongo fue cilantro tuyo. y sí, el cilantro y la selga. Porque eso los tengo al lado de una ventana, pero como está ahora el clima no me llega mucho sol. Pero el Ya, ajo que lo tengo en el patio, ese no tiene hongo. no tiene Ese hongo, claro, está salvaje. el ajo tiene más ventilación también. Sí, Seguramente dentro de la casa, porque la ventilación es un factor determinante para que no se formen hongos. Cuando no hay ventilación en un lugar, queda un exceso de humedad en el aire, humedad ambiental, y esa es para que los hongos hagan fiesta. Trata de ponerlos en un lugar donde esté más ventilado ahora, Carolina. los voy a tener que dejar afuera nomás porque dentro de la casa ¿Ya? no tengo la No te calefacción, resultó. entonces mucho calor quizás, no sé. Es que yo creo que más que la temperatura es la poca ventilación. Trata de ponerlo a lo Mm. mejor en algún lugar donde tenga como, agarre como corriente de aire cuando se abre alguna puerta, Voy porque a ir a así buscar. vamos a asegurar que hay circulación de aire. O sea, los Alguien tengo mandó, en la ventana de la cocina, entonces yo abro la ya, ventanita, pero como sol no le entra. ya, no, es sol el que No, no sol es lo tengo que más sol, necesitamos, no tengo no tiene sol. sol directo. Entonces No, vamos a tener que dejarlos afuera y que sean hijos del rigor. sí, voy a tener que dejarlo nomás con el ajo. Mira, voy a compartir una pantalla acá y llegó una Profe, pero consulta. las plantas Dígame, no se van, o sea, las semillitas que plantamos no se van a morir con ese hongo. Ah, porque yo tengo ningún problema mira, porque no tengo un espacio con luz, entonces tendría que dejarlas afuera. el mismo problema, mira, veamos, porque no todos los hongos son dañinos para las plantas. Hay hongos que son dañinos para las plantas y hay hongos que son dañinos para los humanos. En caso de que cuando venga la germinación, porque la selga debería andar como a los 10 días,
15 días démosle a todo reventar con la temperatura, 10, 12 días. Si no pasa nada, a lo mejor es muy probable que el hongo se haya comido las semillas. Y en ese caso, ese sustrato nos va a servir a lo mejor para los que tengan cultivo en suelo o poder mezclarlo con la turba, con la perlita y un poco de coco. No trabajarlo solo. Voy a mostrar una pantalla acá. De una imagen una consulta que preguntaron recién en el chat. Me pregunta Eric. ¿La ven bien el poroto de Eric? Ahí está el poroto de Eric. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Mira, Eric pregunta si este poroto le estará listo para trasplantar. Bueno, yo pienso que primero le falta un poquito de agua y segundo, todavía no tenemos 4 hojas verdaderas porque esas que se ven, que estoy agrandando, que se ven como con un honguito ahí, esos son los cotiledones. Esas no son hojas. Las que son hojas son esas más grandecitas que tienen una forma distinta y hasta se le ven las venas. Esas son hojas. Entonces, estas son las primeras 2 hojas que tiene. Y para trasplantar, tiene que tener de 4 a 6 hojas verdaderas. Entonces, este poroto le falta. Todavía no estamos listos para trasplantar. Lo que sí yo haría sería ponerle un poco más de agua. Tengo toda la sensación de que este poroto recibe buena cantidad de luz solar, porque fíjate en la calidad del tallo. Es un tallo grueso, firme, se ve verdecito. Ayer me mostraban unos porotos que tenían unos tallos tremendos de largo, pero en ese tallo, que era 2 veces el tamaño del vaso, así sobrepasaban el vaso, estaba el cotiledón y las 2 primeras hojas verdaderas. O sea, ¿qué quería decir eso? Que esa planta estaba muy lejos de la luz, entonces empezó a estirar el tallo para buscar luz. Estos otros no tienen ese problema, pues se ve un tallo con buen grosor, se ve una buena coloración, se ve un poco, bueno, que le falta un poquito de agua, pero tiene buena coloración, tiene sus primeras hojas, tiene buen grosor, entonces este está bien a la luz. Le falta tiempo sí todavía, Eric, le falta, ¿no? Tengo un poco más de paciencia, yo creo que de aquí a unas 3 semanas más deberíamos estar listos a lo mejor para poder trasplantar. Y que téngale paciencia, aguante su poroto un poquitito más. Ahí Marcela también está mostrando, claro, mira Marcela, voy a compartir bueno, no sé si ustedes pueden ver ahí a Marcela, la voy a compartir mi pantalla. ¡Uy, qué envidia! Ahí están los porotos de Marcela, lo Ah, yo mismo creo que que ya tenía se Eric, los compró alguien. lo mismo que tenía Eric, porque aquí a nosotros podría darnos la impresión de que los porotos de Marcela están más grandes que los del Eric, pero en términos generales están en el mismo punto. Lo que pasa es que unas tienen el tallo más largo que las otras. Entonces, Edgar dice que no le ha crecido mucho porque no les llega mucho el sol. Sí, bueno, pues en la época del año en la que estamos también va a ser un poco complicado, pero trata de ponerlo un poco más al sol. Entonces, mira, los porotos que muestra la Marcela, se ven los cotiledones abajo del tallito. No, no diga que dan pena sus porotos, van más lento, pero van seguros. Se ven estos cotiledones abajo y se ven las 2 hojas verdaderas. Y ahí en una ya viene saliendo la tercera y la cuarta. Ahora, Marcela, una consulta. ¿Esos porotos están cerca de la luz o lejos de la luz? Cuando hay sol los saco al sol y en la tarde Los entra. Ya, pero no le llega en la eventualidad, por ejemplo, de que usted no estuviera y alguien no los moviera. ¿A ese poroto durante el día no le llega sol o no le llega tanto sol? Ay, no les va a llegar el sol si no los saco al sol. Ya. Es lo mismo que les estaba comentando yo, el compañero de la otra sección, que tenía los porotos
en un lugar donde no les llegaba tanto sol, entonces pasa eso con el tallo, que se etiola. ¿Qué quiere decir? Que se estira buscando el sol. Ahora no se ven mal tampoco esos porotos, porque fíjate, tienen un tallo grueso, tienen un buen color, porque cuando la falta de sol es tal que a veces el tallo se pone blanco, como los brotes, ¿se acuerdan? Cuando veíamos los brotes de alfalfa, los brotes de arveja, los brotes no sé, albahaca que veíamos el otro día, esos crecían, germinaba esa semilla sin luz y empezaba a brotar sin luz, por eso esos tallos, que es lo que uno se come cuando se come un diente de dragón, ese tallo no tenía verde, porque no, al no tener luz no se formaba la clorofila. Entonces esos tallitos están eh, menos verdes que los otros, pero se ven firmes, se ven igual con un buen grosor y se ven que tienen una buena coloración. Ahora, fíjense que tiene al medio como un cachito, o sea, es ahí tiene el punto de crecimiento. Si la Marcela le cortara ese cachito que está hacia arriba entre medio de las dos hojas, la planta no crece más, se le muere. Es, ese es el punto de crecimiento. Ahí van a salir las otras dos hojas. Y después va a crecer un tallo y va a aparecer una yema igual que esa, la que mostró la Marcela recién con el dedo. Y de esa yema van a volver a salir dos y así sucesivamente. El tema es que si yo corto esa hora, va a quedar con esas únicas dos hojas y la planta no va a crecer. Puede hacerlo si quiere para que experimente con sus porotos. O si no, cuídelos para que llegue con todos a destino. Ya chicos, no sé si hay más dudas, más consultas para que hagamos un break, para que puedan ir al baño, servirse un cafecito. No, profe, estamos No, bien ahí. ya pues Envidia, chicos, ¿no? todos van a llegar a eso, pero bueno, la disposición, en esta época la disposición y la cantidad de horas de sol es menor. Hoy día acá en Futrono se hizo noche a las 5 de la tarde. Aparte que estaba lloviendo, se oscureció más temprano, entonces mientras más al sur uno está, menos horas de luz tiene, em, y cuando uno está como en ciudades grandes, sobre todo en departamentos que hay tantos edificios juntos, también hay menos horas. Entonces uno, por eso la idea es ir ajustando los cultivos. Cultivos de invierno en invierno, cultivos de primavera en primavera. Y eso no te desanima, puedes producir y siempre tener algo en tu huerta. Ya chicos, hagamos un break, unos 10 minutitos, 15 minutitos, los hablo yo antes para que puedan ir a estirar las piernas, a tomarse un tecito y continuemos con la última parte de la... Bueno, gracias. Ya, profe. Ya chiquillos están por ahí, Y aquí estoy. ahí están. Te quiero, tú el tiempo se nos pasa la hora súper rápido. Em, Quiero compartir un video de esta serie de videos de este canal que se llama Cosas del Jardín. Voy a compartir la pantalla que habla de siembra de bulbos de otoño. Entonces, si alguien quiere propagar flores, porque los bulbos tienen un proceso largo, el bulbo tiene que pasar su fase vegetativa, que es formar hojitas, o sea, primero enraizar, brotar, formar hojas, y después viene la fase reproductiva, que es donde aparece la flor. Entonces, para que ustedes tengan flores en noviembre, si alguien quiere ir a ver a algún ser querido, yo, por ejemplo, yo ahora en junio siembro para tener el gladiolos en noviembre para mi papá, porque julio, a todo reventar, porque si no, no llego a noviembre con gladiolos, ni con lilium, ni con ninguna flor por el estilo. Entonces, es un proceso más largo, 3, 4 meses eventualmente, hasta 5. Ahora hay unos que son de floración temprana, de floración tardía, pero en términos generales la técnica es la misma. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrar este video que tiene que ver con siembra de bulbos de otoño. El bulbo es un órgano de reproducción sexual
El bulbo son hojas modificadas. Mira, tengo aquí unos bulbos. Me los regalaron estos en el trabajo. Los voy a poner aquí en el suelo, no, pero ya, déjenme compartir la pantalla. Ahí. Aquí yo tengo bulbos y ahí se cumple lo que decía que eran hojas modificadas, porque fíjate que acá abajo está la raíz. El tallo es como un disco que hay acá adentro y están las hojas modificadas. Estos son de lilium. Esto que está acá es un tallo. Y bajo ese tallo estaba la raíz. Había otro. La idea yo que tengo con esto en las ferias siempre encuentran. Y los bulbos de feria no son híbridos. Entonces eso les asegura a ustedes que van a tener floración. Cuando uno ya se pone muy más exquisito y empieza a buscar colores, o que sean dobles, triples, porque hay gladiolos dobles, triples. Cuando uno ya empieza a buscar como estas especies más rebuscadas, es muy probable que no sean, que sean híbridos. Lo que quiere decir que los bulbos que vayan a salir después no nos van a dar nada, o que no va a formar bulbo. Entonces voy a compartir este video de bulbos de otoño. Si alguno de ustedes quiere o le interesa tener ornamental. No sé si es solo a mí, pero no escucho el video. ¿No escucha? Ya, esperen. Ya. Gracias por avisarme. Esperen. Yo tampoco. Ahora debiera. Los bulbos de marimonia no son bulbos, sino que son raíces ¿Escuchan, chiquillos? tuberosas. Los bulbos de fresia, uy, se me cayeron. Los bulbos de fresia Ahora sí. tampoco son ¿Sí? bulbos, Ahora son cormos. La diferencia con los bulbos es que no tienen las capas así como la cebolla, pero bueno, los vamos a llamar bulbos también. Y los otros bulbos que me compré son bulbos de jacinto, y estos sí son bulbos. Bueno, todo esto es lo que vamos a sembrar hoy. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a hablar de los bulbos que se plantan en otoño y florecen en primavera. En esta ocasión yo voy a plantar jacinto, fresia y marimonia, o también le dicen ranúnculos, pero entre este grupo de bulbos que se plantan en otoño tenés tulipán, crocus, lirio o azucena y narcisos. Estos bulbos necesitas plantarlos en otoño cuando ya hace frío. Hay una regla que dice que cuando tenés más de 7 días de noches con temperaturas inferiores a 10 grados, entonces ya la tierra tiene la temperatura ideal para que vos puedas plantar estos bulbos que necesitan frío y tardan entre 10 y 15 semanas en brotar. O sea que están todo el invierno bajo tierra y en primavera te brotan. Si vos al bulbo no le das ese periodo de frío, entonces lo que pasa es que corres el riesgo de que o la floración sea muy escasa o que directamente no te florezcan. Entonces, si vos vivís en un clima tropical donde no tenés noches frías, entonces lo que tenés que hacer es dejarlos durante 10 o 15 semanas en el refrigerador, en la heladera, para que tengan ese frío y recién ahí plantarlos. El lugar de plantación ideal necesita... ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. Ya te saludé.
Ya te saludé. El lugar de plantación ideal es entre 3. Vení. Acá. El lugar donde vas a plantar los bulbos tiene que tener pleno sol o sol de mañana preferentemente. Si vivís en una zona muy calurosa, entonces te conviene media sombra porque este tipo de bulbos no toleran temperaturas superiores a 30 grados, 35 grados. También es importante que el suelo tenga buen drenaje y que no se encharque, sobre todo durante el periodo de frío que están recibiendo, porque corres el riesgo de que se te pudran los bulbos. Yo tengo acá el suelo protegido con una reja para que el gato no lo use de baño. El suelo ideal es un suelo suelto con mucha materia orgánica. Si tu tierra es muy arcillosa, entonces no plantes los bulbos así como están en esa tierra, mezclala con bastante compost, con estiércol, para que esté un poquito más suelta. Si tenés suelo arcilloso, yo te recomiendo que no le pongas arena porque lo podés arruinar mucho más. Los bulbos se plantan más o menos 3 veces el tamaño del bulbo. Si tu bulbo mide más o menos 3-4 centímetros, entonces lo tenés que enterrar entre 10 y 12 centímetros de profundidad. Si tu espacio de trabajo luce así, es muy probable que el desorden no te permita concentrarte. Esta profundidad no es caprichosa, lo que vos lográs es que durante el tiempo que están plantados y necesitan frío, si le da el sol en la tierra, al estar plantados con profundidad, entonces este calor que pueda recibir la superficie de la tierra no llega al bulbo. Podés usar una herramienta como esta para plantar los bulbos o también podés usar el mango de tu palita. A mí mucho resultado no me da. Yo creo que es porque el suelo es muy suelto, entonces es difícil que quede el agujero. Prefiero hacer una zanja de 10-15 centímetros de profundidad y ahí enterrar los bulbos y después taparlo con tierra. Pero bueno, depende de lo que vos tengas, dispongas y tus preferencias. La verdad que es lo mismo. Y ahora vos te preguntarás por qué tengo este palo dando vueltas. Bueno, es porque acá tengo marcados cada 20 centímetros los bulbos que voy a plantar. Entonces, bueno, los pongo y ya te dije, se plantan cada 20 centímetros. Bueno, primero en la punta de allá voy a plantar los jacintos. Este bulbo vino con un bulbito acá al lado, pero todavía es muy chiquito, no es el momento de separarlo de la madre. Vamos a dejar por lo menos una temporada que sea grande, que engorde, y capaz tenemos un bulbo nuevo para cuando finalice la temporada de jacinto. Nunca está de más aclarar la parte, fíjate cómo tiene una forma de gota el bulbo. La parte de abajo es la parte más chata, la parte de arriba es la que tiene una punta y que tiene como capitas. De acá van a salir las hojas y de acá van a salir las raíces. Entonces lo voy a poner acá. Ahora voy a plantar los bulbos de fresia, que no son bulbos, son cormos. Y lo mismo, fíjate que tiene como una forma de gota. Entonces la parte de la punta es donde va a salir las hojas, y la parte de arriba, y la parte más chata es donde salen las raíces, que es la parte de abajo. Acá están los bulbos de marimonia y fíjate que se hincharon un poco, así que sirvió el consejo del viverista amigo. ¿Cómo se planta esto? Mirá, estos se llaman garras en realidad, son como los espárragos que tienen estas garras. Y cada una de estas dedos son como reservas de energía de la planta. Entonces, ¿cómo se plantan? Bueno, esta parte es la que va arriba y todas las garras estas, los dedos, van para abajo. Finalmente, después de taparlos con tierra, les das un buen riego y ya no los tocas, y más o menos a las 10-15 semanas, cuando empieza a hacer un poquito de calor, los bulbos van a brotar, y de 3 a 6 semanas después de que empiecen a brotar vas a tener las primeras floraciones.
Las plantas florecen durante la primavera y después se marchitan, pero es importante que dejes las hojas verdes todo el tiempo que estén en la planta, incluso cuando se empiezan a poner medias feas, dejalas, porque esa hoja verde está recibiendo energía que almacena en el bulbo para la floración de la próxima temporada. Una vez que estas hojas se marchitaron y se secaron, recién ahí cortalas y o dejás el bulbo en la tierra o si querés lo podés guardar para almacenar. Pero todo eso te lo voy a contar en el próximo episodio que te voy a dejar acá, que bueno, cuando lo haga va a estar acá, y mientras no esté ese próximo episodio te voy a dejar un video de cómo plantar y cultivar y cosechar los ajos, que también son bulbos y se plantan también en otoño. Si te gustó el video, poneme like y compartilo. Súper interesante. Yo no sé si alguien tiene intenciones de propagar flores ornamentales, plantas ornamentales. Venden muchos bulbos, si a alguien le interesa, por ejemplo, que son más bonitos, propagar, voy a voltar acá. Propagar tulipanes. ¿Ustedes pueden comprar los bulbos de tulipanes? Para la gente siempre las vende como el nombre común. Y hacer la siembra ahora, en otoño. Importante los que estén en la zona, si alguien está hacia el norte y que no tiene horas de frío, darle un golpe de frío en el refrigerador, en la parte de abajo donde refrigera, no donde congela. Entonces, de esa forma, ustedes van a estar supliendo el frío que hubiera recibido de manera natural en la naturaleza. Eh, la- el chiste de esto es que ese bulbo el próximo año va a tener hijitos. Entonces, ahí ustedes van a ir multiplicando esos bulbos. Ahí dice Matías que propaga alocacias y monstera. También son por bulbo eso, ¿no es cierto? ¿O son por papa, por tubérculo? Rizoma, por colson, esa Matías que acaba de comentar ahí en el chat que propaga también. Si nos puede comentar, te lo agradeceríamos. Em, en, en los maceteros colgantes, alocacias por cormos, dice, y las monsteras por esqueje. Gracias, muchas gracias, Matías. El cormo es como una cebolla. Las azucenas se propagan de esa forma, es como una cebolla, no es un bulbo. Por eso decía él, el bulbo es como los de los ajos y las cormos son como las cebollas. Y también dice por rizoma, o sea, por una raíz por un tallo que crece como bajo la tierra. Ese era el rizoma. Em, es bien interesante el tema de las plantas ornamentales. No necesitan tampoco tanto espacio o que obligatoriamente hagan este cultivo en un jardín. Pueden ocupar maceteros. En el mercado ustedes van a encontrar maceteros de distintos tamaños. Los maceteros vienen graduados por litros. Entonces dice un macetero de 5 litros, de 20 litros, de 10 litros, de 8 litros. Y eso también se condice con los sustratos que vienen envasados por litros. O sea, no son por kilos, son por litros. O sea, cuánto capacidad tiene para un macetero. Si alguien quiere tener tulipanes, es bien bonito el proceso, lo mismo que los gladiolos, las azucenas. Si alguien se interesara por plantas nativas, las alstroemerias. Las alstroemerias son plantas nativas del sur de Chile, crecen en forma natural en los bosques, se han ido perdiendo un poco porque como son tan bonitas, la gente va de paseo al cerro y se las corta y se las lleva. Pero hay varias páginas en el mercado, en internet, donde ustedes pueden encontrar material vegetativo para propagar alstroemeria, que son como las orquídeas silvestres que tenemos aquí en Chile. En la próxima clase les voy a mostrar un video para enraizar esquejes, que también es otra parte importante, porque eventualmente usted podría enraizar un esqueje de tomate, un esqueje de romero, un esqueje de orégano, esquejes de menta o de plantas aromáticas o hierbas medicinales.
el poleo. El poleo también como que se pierde, se está perdiendo un poco porque el poleo necesita harta agua. Germinar el poleo por flores es bien complicado, pero por esqueje o por patilla funciona súper bien. Entonces, en la clase del jueves vamos a ver la reproducción por esqueje. Me van contando, chiquillos, por favor, si les ha ido llegando el sustrato a alguno durante la semana para poder ya planificar las actividades que vamos a hacer durante la próxima semana. Marcela por ahí pregunta si todos los bulbos necesitan un golpe de frío. Sí, por eso los bulbos se siembran en otoño, porque reciben el frío de forma natural en el suelo. Ahora, si no tienen esa posibilidad, Gabriel decía que yo puedo sustituir ese frío por estos golpes de frío que hay en el refrigerador, de 10 a 12 semanas en el refrigerador. Pero va a ser más o menos el mismo tiempo, eso sería como para plantarlo al tiro en primavera. Entonces, el proceso en el suelo va a ser menor. Con eso también yo en algunos casos me evitaría las heladas, pero tendrían que comprar los bulbos ahora y meterlos al refrigerador ahora para que tengan las 10 a 12 semanas. Estamos hablando de 3 meses en el refrigerador, 2 meses y medio, 3 meses para romper esa latencia. Lo vamos a ver también en otras clases. Las semillas a veces están latentes esperando algún estímulo que las haga germinar. Sí, a ver, aquí dicen, alguien cuenta que le regalaron un lilium el año pasado y que el lilium se murió la flor y que el bulbo quedó en el sustrato ahí en la tierrita donde le habían regalado la planta. Nunca lo dejó de regar y ya tiene hoja. Igual me va a florecer, sí, porque ese bulbo que dio origen a ese lilium, lo más probable es que haya originado otro bulbo abajo. Ahora, a lo mejor este año vas a tener dos lilium. Entonces, ¿qué te recomiendo yo para la próxima temporada? Lo que recomendaba Gabriel, que cuando se termine el proceso de producción, o sea, cuando se caiga la flor y se caigan las hojas, tú coseches estos bulbos. Y ahí en esa cosecha tú los puedes poner en el refrigerador un par de semanas o los dejas como los que tengo yo esperando unos días más para poder sembrarlos y esperar el proceso en forma natural. No te recomiendo que hagas nada ahora porque si empiezas como a escarbar para ver cuántos bulbos hay, es muy probable que rompas la raíz. Pero cuando se termine el proceso y ya florezca, trata de cosechar esos bulbos. A lo mejor te encuentras con gratas sorpresas y hay más de uno, dos o tres. Lo que sí de repente podrías tratar de cambiarlo de macetero, un macetero más grande. Tratar de sacar el cubo completo de tierra. No importa que se rompa el macetero, pero que no se rompa el cubo que tiene el bulbo y la raíz. Entonces lo trasplantas con el cubo y todo. El jueves yo les voy a mostrar un trasplante. Tengo una planta acá que enraicé por una hoja. Bueno, les voy a mandar fotos si alguno la conoce o quiere conseguir hojas de esa planta, que es una planta que se llama clepia o flor de la cera. Es una planta antigua que pueden vivir 100, 150 años, es originaria de Asia y es una semisuculenta. Entonces crece como enredadera y da una floración que es una panoja floral. O sea, son como varias florecitas juntas. Y tiene esta particularidad que yo puedo enraizar una hoja. Entonces yo el jueves les voy a mostrar un trasplante que voy a hacer em, de una clepia para mostrarles cómo esta técnica de sacar el cubo completo, ponerlo en el otro contenedor y tapar con el sustrato, para así no romper la raíz y favorecer a que la planta no se estrese, que no sufra con este cambio de capa. Eso, no sé si hay dudas, si hay consultas, chicos. Les voy a mandar las fotos de la clepia. Si alguno conoce esa planta, conoce a alguien que tenga, le pido una hojita que le regale. No es necesario que se la roben, porque la gente dice que si no es robado no enraiza. No, pídanse, va a enraizar igual. La planta no sabe de esas cosas. Por si alguno quiere propagar y ver este método también, porque no siempre
va a enraizar una rama, sino que la hoja también tiene esta capacidad de formar raíz. Se puede hacer con las begonias, em, con las clepias, esta que se llama la corona de Navidad, también se van como estas hojitas, estos tallitos se van enraizando y tienen muy buenos resultados. No sé si hay dudas, si hay consultas, o si no, en virtud de la hora, liberarlos para que puedan ir a descansar. Nada por acá. Si no hay dudas, si no hay consultas, chiquillos, y ya es tarde para que puedan descansar. Ya estamos mañana miércoles, ombligo de la semana. Por aquí todo Todo bien, clarito, con ganas todo claro. ganas de intentar con los bulbos de los tulipanes. Sí, sí, qué entretenido, pero oye, sí, sí, genial. Yo también compré un tulipán una vez y lo puse como en la mesa porque se veía dura harto la flor del tulipán. Me quedó el bulbo. Entonces, y uno puede ir haciéndose su propio material vegetal. Y como les decía, no es necesario que sea exclusivamente en suelo, pueden hacerlo en macetero. Em, y eso ya les da una facilidad para que igual tengan un jardín, un pequeño jardín compuesto de plantas comestibles y de plantas ornamentales. Nos vamos a meter con las aromáticas también para que tengan un poquito de todo. Ya chicos, los dejo entonces. Les deseo un buen descanso, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo el jueves. Cualquier cosa, información, yo se las voy a ir compartiendo al chat. Y también respecto de los materiales, también vayan contándome si les va llegando el sustrato, mandando fotos de su poroto y nos comunicamos a través de esa plataforma. Ya Buenas noches, muchachos, profe. que estén Chao, muy buenas bien. noches. Nos vemos. Gracias por participar. Gracias por estar. Chao chicos. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Igual. Chao, chao.